los grandes acontecimientos que indican que el tiempo solemne que estamos viviendo está encima de nosotros. Y por consiguiente el pueblo de Dios tiene que estar preparado, viviendo un día a la vez, santificando su vida, porque estamos en tiempo muy solemne. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Hoy tenemos un tema maravilloso, pero antes de entrar en materia, vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos dirija. Vamos a orar de rodillas. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos la perseverancia en tu palabra. Bendice a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Aquellos que están pidiendo por salud, aquellos que están pidiendo por consuelo, aquellos que están pidiendo por sus hijos, lo ponemos en tus manos. Ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestra mente a la comprensión de la misma. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, el tema de hoy lleva como título Esperando en el atrio exterior. Y vamos a encontrar en nuestro estudio cómo estaba el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Cómo estaba el pueblo. Y dice la palabra de Dios que estaba en santa convocación, revisando sus vidas para esperar a que salga el sumo sacerdote del lugar santísimo. Nosotros como conocedores de la historia sabemos que Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre del año 1844. Desde ese tiempo el pueblo de Dios debería estar viviendo un día a la vez, un día en santa convocación, un día en santificación, revisando sus vidas, confesando sus pecados y apartándose de ellos. Y es por lo tanto que se hace necesaria una consagración completa, porque estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Pero muchos descuidan su vida espiritual y dicen como el siervo infiel en Lucas 12:45, mi Señor se tarda en venir. Esperamos que usted no sea uno de esos, hermano, porque se esté preparando. También la palabra de Dios registra que en los últimos tiempos iban a aparecer muchos burladores. Nota lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde los días de los padres, que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Cuando uno anuncia las profecías y los acontecimientos y las grandes crisis que han de venir al planeta Tierra, muchas personas dicen, no, eso es natural. Siempre ha habido catástrofe, siempre ha habido guerra, siempre ha habido crisis globales. Pero no, la palabra de Dios dice que todas esas son señales del pronto retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 9, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, hermanos queridos, dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7 y el capítulo 3 dice, los burladores decían en la historia antes del diluvio que no debía venir lluvia porque era contrario a la ley de la física. Humanamente hablando, se podría decir que ellos tenían razón, pero las cosas de Dios no deben mirarse desde el punto de vista humano. Las cosas de Dios hay que mirarlas desde el punto de vista de la fe. Y Noé, que fue un pregonero de justicia, anunció la palabra de Dios profética para su tiempo, que era que venía un diluvio. Pero los burladores se hicieron presentes para contradecir la palabra de Dios dicha por el siervo Noé. Así que esperando en el atrio es nuestro tema, porque así como estaba el pueblo de Israel esperando a que saliera el sumo sacerdote del lugar santísimo, así debe estar su pueblo, esperando a que su sumo sacerdote, en este caso Cristo Jesús, salga del lugar santísimo, y cuando Él salga de allí, dice la palabra que Él dirá, consumado es, ya no habrá remedio para nadie. Así que mientras se predica el mensaje de los tres ángeles,
¿Cómo debe estar el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe estar como lo estaba el pueblo de Israel mientras estaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Repito, en santa convocación, en ayuno, en oración y confesando sus pecados. Así que leemos esta nota en Levítico capítulo 23 acerca de la orden que Dios le dio a Moisés. Levítico 23, versículo 26. El Señor habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor Jehová. Así que Moisés recibe esta orden de parte de Dios para que le dijese al pueblo de Israel cómo ellos debían de estar en el día de la expiación, en santa convocación. Así que, hermano querido, no es tiempo de perder las horas, los bellos momentos que deben espaciar la mente en la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermano querido, porque como vamos a encontrar en este tema, el tiempo se está yendo muy rápido, el tiempo es muy corto. Dice allí en Levítico capítulo 16 y el versículo 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre, el sumo sacerdote, a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que cuando el sumo sacerdote entraba, ellos tenían que estar en el campamento esperando, aguardando a que el sumo sacerdote saliese de allí. Hermanos queridos, usted y yo tenemos que tener nuestra mente en el lugar santísimo donde está Cristo, donde está su santa ley, donde está el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Así deben estar nuestras mentes. Mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, el pueblo estaba orando y ayunando fuera del tabernáculo en el campamento. Así que el pueblo estaba orando y ayunando. Y Jesús prefiguró este tiempo cuando dijo en Mateo 24:42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, hermano querido, la advertencia está hecha. Debemos velar, estar atentos a las profecías, al cumplimiento. Cada vez que ocurre un acontecimiento en la historia de este planeta Tierra, indica de que Cristo está más cerca. En Primeros Escritos, en la página 58, lo siguiente. Dice: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio de la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, a cuánto vi sin amparo en el tiempo de angustia. Cuando Jesús salga del santuario, los santos y los justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones y los sacrificios y las confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que debe hacerse para salvar las almas de la inminente tormenta de la ira ha de hacerse ahora, mientras Jesús aún está en el lugar santísimo. Así que, hermano querido, es clara la inspiración cuando dice que cuando Jesús salga del lugar santísimo no habrá remedio para nadie. El remedio está ahora, hermano querido. Cuando Dios termine de sellar a sus hijos, entonces la gracia ha de cerrarse y el destino de cada alma quedará decidido. El tiempo de oportunidad es hoy, ahora mismo, mientras tú ves el video. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 y el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Hermano querido, cada día que transcurre de esta historia, Cristo está más cerca. Preparémonos, prediquemos este mensaje, digámosle al mundo lo que viene, y aunque vengan pruebas y tormentas, como la que un servidor acaba de pasar, sigamos, pidámosle fuerza a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros si le somos fieles. Dice en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 195, lo siguiente: cuando Jesús cese de interceder por los hombres, los casos de todos serán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, la intercesión de Cristo cesa en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina.
y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la santa ley de Dios son encontrados dormidos, como las 10 vírgenes. Tremendo, hermano querido. Tenemos que estar atentos guardando la ley de Dios, los 10 mandamientos, y enseñándosela a las personas también, enseñándole la ley de Dios a las personas para que preparen su carácter. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El pueblo de Israel, cuando el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, estaban velando, no estaban durmiendo, estaban examinando sus vidas para ver si había algún pecado en sus vidas, esperando en el atrio exterior. Este pasaje que acabamos de leer indica que la preparación debe empezar por casa. Aarón tenía que presentar una ofrenda por sí mismo. Hoy los Aarones somos tú y yo, que somos cabeza de casa. Debemos fomentar el culto familiar, enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que estamos en un tiempo solemne de la humanidad, donde Cristo está en el lugar santísimo. Porque la salvación empieza por casa, ¿verdad? Por los cabecillas. Dice el versículo 31 del mismo Levítico, capítulo 16, hará asimismo el manto de efod, todo de tela azul, versículo 32. Y habrá una abertura en medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la apertura de una corta de malla, para que no se rompa. Versículo 33. Y hará en su borde inferior granada de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. ¿Qué ocurre? Al sumo sacerdote le ponían todo este atuendo y esta campanilla, y cuando las campanillas sonaban, se daban cuenta de que el sumo sacerdote estaba a punto de salir del lugar santísimo. Hermanos queridos, las campanillas, dice el Espíritu de profecía, ya están sonando. Los acontecimientos globales, el cumplimiento de la profecía son las campanillas del sumo sacerdote que anuncian que pronto él va a salir de allí. Este texto que acabamos de leer, usted lo encuentra en Éxodo 28, desde el versículo 31 hasta el 35. ¿Qué representan las campanillas? En el libro Historia de la Redención, en la página 240. A ver lo que significan las campanillas. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas, dice la mensajera del Señor, de su túnica, y al salir una nube tenebrosa envolvió a los habitantes del planeta Tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. La gente tenía un freno. El freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los habitantes de la tierra. Hermano querido, cuando Cristo salga del lugar santísimo, se va a desatar, se va a desencadenar una crisis cual nunca fue desde que hubo gente. Los poderes demoníacos se van a desatar en toda su índole. Y aquellos que no estén preparados con el sello de Dios van a ser víctimas del enemigo. Eso dice Historia de la Redención en la página 240. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, se escucharán estas palabras: el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir un día en santidad, a vivir un día para Dios, un día a la vez. Hoy es el día de santificar nuestras vidas. Hoy es el día de salvación, porque el tiempo, hermano querido, es breve. El tiempo se está yendo muy rápido. Los sucesos que han de ocurrir sobre el planeta Tierra serán rápidos, en una sucesión rapidísima. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el mensaje que usted nos proclamó en tiempo de paz, tendría que proclamarlo en tiempo de guerra. Hoy todavía tenemos la oportunidad de decirle al mundo lo que viene para este planeta Tierra, de decirle el mensaje de los 3 ángeles, de decirle a la gente que se preparen porque la puerta de la misericordia está a punto de cerrarse. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 3, versículos 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, la pregunta surge,
¿Ando yo en santa y piadosa manera de vivir? ¿Estás tú en santa y piadosa manera de vivir? Eso es para meditar. Dice en el conflicto de los siglos, en la página 518, la gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada adelante por casi 6.000 años, está pronta para cerrarse. Y el malvado redobla su fuerza para derrotar la obra de Dios y para derrotar a los hijos de Dios. Hermano, cada día va a ser la lucha más grande. Cada día el diablo redobla sus fuerzas, pero él ya está vencido con la sangre del Cordero. Hermano, quiero dejarte con esta reflexión del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Qué es vuestra vida? Solo soy vapor que aparece por un poco de tiempo y de repente se desvanece. Así es nuestra vida, hermanos queridos. La vida solamente tiene sentido cuando nosotros estamos bajo la voluntad de nuestro Creador. Si ese es tu deseo, te invito para que le pidamos fuerzas a Dios por medio de esta oración, para que vivamos un día solemne, porque Cristo está a punto de salir del lugar santísimo. Vamos a orar. Amante y buen Dios, gracias te damos por este tema. Bendícenos y acompáñanos. Bendice a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Que tus hijos hagan ilexo en la gran prueba final. Que tu Santo Espíritu nos selle para serte fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias a todos los que oraron por mí. Le agradezco. Un abrazo.